a otro seminario online que estamos organizando. Mi nombre, para los que no me conocen, es Joaquín Pincetti, soy médico veterinario, trabajo en el área técnica y de ventas de Cemex Argentina, en la división de leche, para continuar con el ciclo de charlas online que estamos organizando, que bueno, esta pandemia nos ha obligado a tener como medio de comunicación, que tiene muy buena aceptación. Los presento. Hoy vamos a hablar del diagnóstico en confort y bienestar de vacas lecheras. Al mando van a estar los especialistas Andrés Baldo y Roberto Vaca, ambos colegas médicos veterinarios de la Universidad de La Plata. Andrés, jefe de cátedra de producción de bovinos; Roberto, especialista en bienestar animal, profesor de la cátedra de bienestar animal y de producción de bovinos también. Bueno, ellos les van a hablar acerca de este tema que creo que es fundamental y muy importante tener en cuenta hoy en todas las explotaciones lecheras, como es el confort y el bienestar. Así que les doy la bienvenida. Cualquier pregunta que tengan durante la charla lo pueden hacer a través del panel que se encuentra debajo, donde dice Q y A, para que después de la charla finalizada puedan ir respondiendo las preguntas ellos dos. Andrés, te cedo la palabra. Bueno, gracias Joaquín, muy amable y un gusto poder compartir y conectarnos un poco en estos días. Para nosotros un gusto, así que gracias por la invitación. Bueno, cuando quieras proyectar la presentación. Roberto, si querés, mientras yo voy activando. Bueno, aprovecho para saludarlos a todos y vamos a ver en este encuentro si podemos evacuar algunas dudas y llevarles algunos conceptos sobre este tema tan importante en la producción lechera que da de alguna manera sobre la eficiencia, ¿no? Cuando quieras, Andrés. Bueno, fenómeno. Se ve así la presentación, ¿verdad? Sí, Sí, perfecto. se ve perfecto, Andrés. Bueno, fenómeno. Entonces, para comenzar a hablar del tema o introducir el tema, nosotros, nuestro interés o nuestras inquietudes alrededor de este tema en particular, o de estos aspectos que tiene la disciplina del bienestar animal aplicada a la producción lechera, viene de unos 10, 15 años atrás, que creo que de la mano de la intensificación de los planteos, cuando veíamos que planteos intensivos que iban hacia la intensificación cada vez más, que tenían dietas ajustadas, cuyos indicadores nutricionales eran adecuados, los indicadores más comunes desde el punto de vista de nutrientes y de requerimientos, estaban de esta manera, pero había algo que impedía, de alguna manera, no llegábamos a producción, a obtener, bueno, hoy está actualizado este slide, pero en aquel momento decíamos, hay que tener medias estables de 30 litros, llegar a los 30 litros, pasar la barrera de los 30 litros, que hoy creo que la vara está un poquito más arriba, 33, 35 litros de producciones medias, y sortear el tema productivo de alta producción sin altas tasas de mortalidad de vacas, sin causa aparente, vacas que se van muriendo en goteo, que muy bien con diagnóstico un poco tardío o sin diagnóstico. En realidad por ese tiempo, ya hace 10 años atrás, 12 años atrás, apareció, como está al pie del slide, ahí un trabajo publicado por Bach y colaboradores en el 2008 en el Journal Daily Science que un poco planteaba la gran introducción a esto, que es que la cosa no depende esencialmente de la visión tradicional que teníamos de las dietas,
que por supuesto está muy estudiada, bien estudiada, y hay mucha gente capacitada para llevarlo adelante, sino que hay otro conjunto de factores que no tienen que ver con las dietas, que tienen que ver más vale con el concepto tradicional de manejo, o de bienestar en este caso, que hay que manejar para que las vacas puedan cumplir con el potencial productivo que tienen. Entonces, la idea fue madurando, y hoy tenemos creemos que un buen sistema para diagnosticar. La idea es el diagnóstico del confort y del bienestar en el tambo, que esencialmente está centrado en la transición, en el periodo de transición, en los rodeos de preparto y fresca, y en las vacas de alta producción, pensando que fundamentalmente la transición es donde se juega, donde se prepara el partido, digamos, donde se juega un poco el resto de la lactancia. Por supuesto, controlar luego en el lote de vacas de mayor potencial o de mayor producción, cómo están andando las cosas. La idea de este sistema de diagnóstico es la observación eventual y puntual de una serie de rutinas que desarrolla el tambo, como allí dice, montado sobre la rutina del tambo esencialmente, perdón, discúlpenme, vamos a poner el puntero, montado sobre la rutina del tambo esencialmente, y usando, y creo que acá hay que subrayar, esto me parece que a mí una de las cosas que más me sorprendió, también usando principalmente los registros del tambo. Y digo que me sorprendió porque la experiencia que hemos tenido a lo largo de estos 4 para 5 años que venimos trabajando con este tipo de diagnósticos, uno de los problemas, lo que nos parece uno de los problemas graves, es lo defectuoso, por decirlo así, de los registros que tienen el tambo. La otra parte sí son lo que uno espera más clásicamente, la serie o el batch de evaluaciones que ponemos en práctica a lo largo de un día, y con alguna rutina un poquito más extendida, que se la dejamos en mano o a un pasante o a una persona que capacitamos durante ese día con nosotros en el tambo. Pero la idea es que en un día medir una serie de indicadores sobre los animales, evaluar las instalaciones y evaluar los procedimientos operativos, evaluar ciertos puntos que nos parece que son importantes, que van a tener relación con lo que veamos, sobre los animales, poder evaluarlos un poco más profundamente de lo que en general el tiempo permite intratambo, o cuando cuando los colegas profesionales que asesoran, que es dificultoso llegar a una evaluación un poquito más profunda por el uso del tiempo, simplemente por el uso del tiempo como primera causa. La idea entonces, con esta perspectiva, digamos, con esta rutina, es establecer un diagnóstico de situación del rodeo, de las instalaciones y de los procedimientos operativos, para obtener información para que el productor, para que el equipo técnico del equipo técnico profesional del tambo y el personal puedan desarrollar acciones de mejora o un proceso de mejora que
que los ponga en otro nivel, digamos, de resultados. Pero la idea es que interactuar fuertemente con el equipo profesional y la gente que está todos los días allí para establecer un diagnóstico, para perfeccionar la información y para poder dejarles mejorar esencialmente el diagnóstico de lo que está pasando para poder tomar decisiones. Entonces, dicho esto a modo de introducción y con los objetivos del trabajo, la idea es, desde el primer grupo de evaluaciones, se refieren a indicadores de confort y bienestar en las vacas, la evaluación del descanso, la evaluación del confort térmico, la evaluación del estado corporal, la evaluación de la higiene de los animales, la evaluación de los posteos, de la locomoción y el miedo, como primera idea para comunicarles, para contarles cuál es el trabajo que llevamos adelante. El monitoreo, entonces, el primer ítem, el monitoreo del tiempo de descanso y la actividad y las actividades de las vacas. Para eso usamos este tipo de instrumento, que ese es un podómetro, muchos de ustedes seguramente lo conocen, los que usamos, ¿no? Hay varios dando vueltas, nosotros usamos de origen, una marca de origen escocesa, que lo que tiene de interesante es que es un instrumento portátil, es de fácil y de rápida colocación, eso quedan por rodeo, quedan varios puestos en cada rodeo, en los animales, esencialmente o usualmente durante una semana para medir la actividad en general de las vacas. Estos podómetros entregan información sobre las horas de echada de las vacas, las vacas permanecen echadas y las horas que las vacas permanecen paradas. Aquí lo ven, lo grafica, entrega un gráfico, nos da la indicación de cuántos pasos, con qué nivel de aceleración dan las vacas esos pasos, y el descanso nos dicen también, en cuanto el tiempo de descanso nos dice en cuántos eventos de descanso, cada 15 minutos nos da la información, cuántos eventos de descanso, cuánto duran esos eventos de descanso y eventualmente a qué hora del día se produce. En realidad el parámetro que usamos como indicador de bienestar es el tiempo de descanso. Hay trabajos que esencialmente tienen origen en California principalmente, que fueron los primeros que empezaron a trabajar con eso, y los demás hasta ahora no han encontrado un uso en lechería, un uso demasiado extendido. Lo interesante de esto, como está indicado aquí, es que el uso de podómetros en realidad lo que nos da es un indicador muy objetivo de cuánto tiempo descansan las vacas en relación a una actividad con la cual las vacas tienen una importante motivación o necesidad de desarrollar. La demanda de descanso es relativamente inelástica. ¿Esto qué quiere decir? Que frente a otras actividades, las vacas van a resignar las otras actividades en la medida de lo posible, para no resignar demasiado el descanso. Y como vemos aquí,
el tiempo, la agenda de la vaca, por decirlo de alguna manera, en sistemas, hablando de sistemas intensivos, fundamentalmente estabulados y estabulados bajo galpón. Nuestra experiencia más fuerte es en este tipo de galpones de vacas bajo sistemas de compost o dry lots, pero esencialmente con compost. Y bueno, la agenda, les decía, pueden verla allí, las vacas comen entre 3 y 5 horas diarias, están echadas idealmente entre 12 las vacas en lactancia, 12 y 14 horas, con interacciones con desarrollo de interacciones sociales durante 2 a 3 horas, media hora de bebida, y si las cosas están bien dimensionadas a nivel sistema de producción, 2,5 a 3 horas, 2,5 a 3 horas y media en el ordeño. Pero lo interesante es que para que sacrifiquen entonces el tiempo de descanso, algo tiene que no funcionar adecuadamente y entonces desde ese punto de vista el tiempo de descanso se transforma en un buen indicador de confort. Entonces, digamos que hay varios trabajos que reportan que 1 hora menos de descanso desde el punto de vista, para pensar un poquito en la implicancia, ¿no? Cuando una vaca descansa 1 hora menos sobre esas, asumamos 12 horas diarias que uno pide en promedio, está sacrificando 30 minutos de consumo. Traducido en materia seca, digamos que 1,5 kilos menos de consumo de materia seca, que un poco es el desvelo de los nutricionistas y de los productores, ¿no? Empujar el consumo de manera tal que la producción, que es sinónimo de consumo en algún sentido, también vaya para arriba. La disminución del descanso se ha relacionado en estos trabajos con un aumento del cortisol sérico, que es un indicador claro, el indicador más clásico de estrés, con menor nivel de salud de patas y problemas de locomoción y con menor producción de leche. Algún otro trabajo, como este que está citado aquí de Daniels en el 2003, habla incluso reporta que las vacas en preparto, que tienen mejor tiempo o mejor descanso, más tiempo de echada y más rumia durante los últimos 6 días preparto, mejoran los consumos en los primeros 14 días postparto frente a testigos. Digamos que también para entender un poquito, un poquito más profundamente a nivel de la fisiología de la vaca, a nivel central, el centro de la somnolencia y el de la rumia están bastante cercas y hay varios trabajos que indican que eso hace ese mayor tiempo de echada, mayor, digamos, entre comillas, vacas somnolientas promueven mejor rumia y una digestión más extendida y más perfecta de los nutrientes, de los alimentos, y por otro lado, todos sabemos del efecto el descanso sobre la mejora de la circulación sanguínea a través de la ubre, con lo que eso implica desde el punto de vista de la producción. Grant ya hace unos cuantos años reportó en un trabajo una regresión del tiempo que las vacas pasaban echadas con la producción, y tiene una
una ecuación donde habla de 1.7, donde mide 1.7 litros por día por cada hora extra de descanso, lo cual está bien en consonancia con el reporte de la diapositiva anterior, donde alrededor de 30 minutos por hora, equivalentes a un consumo aproximado de 1,5 kg de materia seca, así que en realidad hay bastante consistencia en ello. También hay Gustavo Schwennemann, estudiando la tasa anual de mortinatos en 14 tambos en Ohio, reporta una regresión también, donde el descanso diario preparto disminuye, tiene un porcentaje de disminución con la aparición de terneros muertos al parto. Y hay unos cuantos trabajos que hablan acerca de la fertilidad, de la disminución de la fertilidad, como otra de las características que tienen que ver con la producción. Alguna idea de los datos que nosotros hemos encontrado a lo largo más representativo de los trabajos que hemos hecho. Yo lo nombré para contextualizar como un análisis de caso, un tambo de 350 vacas, digamos, con un nivel de muy razonable, de 31 litros por vaca nordeño, un sistema de compost, pero con alta densidad de vacas. Interesante para entender algunas cosas que seguramente las vamos a ir viendo. En el preparto, a pesar de la alta densidad de vacas, las vacas de preparto, vacas y vaquillonas mezcladas en este caso, 12 horas 24 minutos, la verdad que nos sorprendió, a nosotros también, a pesar de la alta densidad de vacas medida sobre la superficie de cama bajo galpón, los guarismos, digamos, las mediciones que obtuvimos, más que aceptables. La consideración aquí que obviamente quizás hay un efecto de que también tenían un patio, había un patio a disposición, pero esto está hecho en Córdoba en la segunda quincena de diciembre con verdaderamente temperaturas muy altas, y fíjense, después conversemos cuando veamos las otras diapositivas, esta baja que se ve acá, en el corral de frescas, las mediciones en el corral de frescas ya dan la pauta que el metabolismo de las vacas, el funcionamiento de las vacas, después del parto, cuando entran a la transición y cuando entran en la lactancia, es muy distinto, y fíjense cómo estas vacas sufren el poco espacio. Nosotros lo explicábamos en su momento, la poca superficie de cama, y a pesar de que en este caso el manejo de la cama realmente bueno, cama suelta, cama muy bien manejada durante trabajada 2 veces por día, camas secas en general, pero ya las vacas frescas arañaban las 10 horas, entonces hay un faltante, vuelve a aparecer el pico del segundo día y se nota muy bien, el bache del segundo día de mediciones, y se nota bien una baja aquí que lo adelanto en estos días con ITH mayor a 78, o sea que con un alto nivel de estrés calórico. Fíjense
la combinación de alto nivel de estrés calórico, de alta densidad de vacas, poca superficie de camas, a donde el calor aprieta, se vienen, lo sienten, y este indicador que debería cambiar poco, empieza a resentirse y nos empieza a decir que hay problemas, hay algún problema que las está afectando. Lo mismo, aquí la ola fue más grande, incluso porque hubo, en realidad esto siguió, los podómetros fueron retirados en este momento, pero fíjense que ante repetidos días con altas temperaturas o altos niveles de temperatura y humedad combinados, fíjense cómo la cosa va empeorando un poquito desde el punto de vista del tiempo de descanso. Vacas de alta producción, entonces cuando uno evalúa mismo tambo, estamos hablando de los 3 rodeos típicos que nosotros, como les decía hoy, tratamos de mirar fuertemente, como vacas de alta producción, un rodeo de 40, en promedio de 40 litros, fíjense que 8 horas, no llegan a 9 horas, están 1 hora y cuarto menos que las vacas frescas, entonces, y cómo se ve perfectamente también el episodio de afectación por calor. Trabajos hasta ahora mencionábamos trabajos o reportes de bibliografía en Argentina. Aquí hay también una cita a un trabajo hecho acá, en Santa Fe, en la zona de San Jorge, si no me equivoco, que hay mejora en las instalaciones, especialmente referidas a cambios en el manejo de la cama, y fíjense los indicadores que tienen los cambios en los indicadores que tienen mayor impacto económico. La eficiencia de conversión, 29% para arriba, el consumo de materia seca igual o apenas más bajo, la producción 26% para arriba, y los litros libres por vaca 36%. Esa es un poco la implicancia del descanso. No hay muy poco reporte en el mundo, obviamente, sobre el uso de esta tecnología en pastoreo, y bueno, este es algún dato que nosotros desde el año pasado tenemos un pequeño programa de investigación para tener datos locales, sobre todo a nivel de los sistemas pastoriles, o semiconfinados, pero más típicos de nuestro país. Acá estos son datos en preparación todavía, pero fíjense, la evaluación de tiempo de echadas, esto se hizo en primavera, esta es la evaluación con la misma metodología, 6 vacas por grupo, 7 días durante octubre sobre pastoreo de alfalfa con alta producción. La vaca fresca las 6 vacas frescas promediaban 28,7 litros, y las vacas en pico, en media lactancia de aproximadamente 160 días y de fin de lactancia, eran vacas de muy alta producción. El tambo en ese momento estaba con un promedio arriba de los entre 34 y 35 litros, un poco para tener una idea de contexto de qué estábamos mirando, y por eso nos interesó mucho ver qué pasaba con ellas. La línea marca, en este gráfico de cajas, la línea marca el nivel de horas de descanso
Fíjense que 9 horas las vacas frescas, 8 horas 57, 9 horas, un poquitito más arriba las vacas pico, 9 horas 45 la vaca de media lactancia y 9 horas 48 la vaca de fin de lactancia, lo cual además esta escalera, digamos, es bien típica de comportamientos normales. Los trabajos que han puesto a punto la tecnología de medición del tiempo de echada reportan que la vaca fresca y la vaca de lactancia temprana tiende a descansar un poquito menos, o las vacas de lactancia un poco más avanzada tienen mayor habilidad, mayor predisposición al descanso, y eso seguramente porque tienen mayor habilidad o mayor facilidad para comer. Nosotros encontramos que para las vacas de primer tercio de lactancia, digamos, agrupamos estos dos grupos, y este nivel de 9 horas de descanso es significativamente diferente para el nivel de descanso que tenían las vacas de lactación más avanzada. Tenemos en proceso lo que ha pasado ahora en el verano, así que vale la pena entenderlo, empezar a entender un poquito qué pasa en nuestros sistemas de producción. La bibliografía internacional, les decía recién, algún trabajo publicado por investigadores irlandeses, O'Driscoll, el grupo de O'Driscoll en Irlanda ha publicado y postula también que el tiempo de echadas, más que el tiempo postula que el tiempo, que las vacas logran estar 9 horas, si las condiciones son aceptables, las vacas logran estar 9 horas en descanso. Y él postula que podría, ese grupo, en 2 o 3 trabajos que han publicado, pues, postulan un poco como el tiempo entre el ordeñe, o el fin del ordeñe, y el momento en que las vacas se echan en el campo luego del pastoreo, podría ser para los sistemas pastoriles un buen indicador en este sentido del bienestar y del descanso. Entonces, los problemas, para un poco ajustar el tema, los problemas que más hemos visto que afectan el descanso de las vacas es el mal manejo de las camas de los corrales, de los galpones. Esencialmente hay camas que están muy húmedas, muy mojadas, y las vacas tienen conducta de echarse, pero en algún momento lo rechan. Si la cama está demasiado mojada, las vacas van a buscar otro lugar, o van a pensarlo, déjenme decirlo así. La vaca se pone en una actitud de mirar la cama quieta, como si fuera a echarse, y no lo hace, y está ahí perdiendo minutos, que si la cama está perfecta, rápidamente se echa y gana tiempo. La sobrecarga de los corrales, si la temperatura no es la adecuada, o si entra sol, en los lugares donde da el sol, y las vacas tienden a evitarlos, y entonces se sobrecargan sobre algunos lugares, y ahí empiezan toda otra serie de interacciones que tienen que ver con lo social, que también dan pie a tercer motivo, que es la mezcla de categorías, vacas y vaquillonas. Las vaquillonas indudablemente sufren el contacto con las vacas, y en sistemas estabulados eso es mucho más evidente, no solo en los comederos, sino también en la competencia de espacios por cama. La otra es
El otro problema es la dificultad de acceso a los comederos. Muchas veces el problema no está en la cama, pero está mal dimensionado los metros lineales de comedero con los metros cuadrados que tienen de cama, y entonces hay dificultades en el acceso a los comederos, más allá de que alguna de los dos parámetros esté correcto, y entonces las vacas las vacas sumisas o las vacas que tienen que esperar que las dominantes se echen para accesar a los comederos, y entonces sacrifican tiempo de descanso, obviamente, porque están esperando de pie y entran. Y la otra cuestión son las rutinas demasiado largas, que en nuestras condiciones de trabajo, donde las salas de ordeñe no están del todo bien dimensionadas, o no se ponen en marcha sistemas de loteo, de constitución de rodeos que puedan evitar que las vacas permanezcan demasiado tiempo en la sala de las instalaciones de ordeñe, esperando ser ordeñadas o en ordeñe, y eso hace que el tema del descanso se sacrifique. Roberto, te paso la palabra para seguir con lo que... Bueno, bueno, una cosa que no les habíamos anticipado tal vez es que vamos a ir intercalando con Andrés el desarrollo de la charla en los distintos aspectos de la auditoría que hemos realizado y los conceptos teóricos relacionados con la misma. Uno de los puntos más importantes que tiene o que afecta el bienestar de los animales, fundamentalmente en el verano, es el confort térmico, donde se está trabajando mucho, pero también hay mucho para hacer todavía. En la evaluación, cuando hablamos de la evaluación del confort térmico, nos hacemos referencia a dos aspectos. Por un lado, lo que tiene que ver con el ambiente, la temperatura ambiental, pero su vinculación y su relación importante con la humedad. Eso sabemos que está relacionado con, se traduce en este índice en este ITH o índice de temperatura y humedad. Eso lo vamos a determinar en el ambiente con un estimador que nos va a servir como un estimador indirecto de la temperatura de las vacas, y como vemos en la imagen de la izquierda, lo hacemos estableciendo una central meteorológica que nos permite tener acceso a esta información. Por otro lado, y más importante, es qué le pasa a la vaca como respuesta a ese ambiente, ¿no? Y ahí encontramos un elemento que son estos termómetros llamados Sibutton, que nos permiten determinar la temperatura durante todo el día y durante varios días en un animal, y en este caso incorporado a un dispositivo que utilizamos para la reproducción, ¿no? Esta temperatura vaginal, que nos permite determinar la temperatura corporal, lo vamos a colocar en vacas que estén vacías especialmente y sanas, ¿sí? Pasemos a la siguiente, Andrés. ¿Podés pasar a la siguiente, Andrés? Hola. Sí. ¿Pasás? Esperate que veamos que la tecnología funcione. Funcionó demasiado. Bueno, ahí está. Bueno, entonces, este es un gráfico de registros de índice de temperatura y humedad, en este caso en una auditoría que hicimos entre el 10 y el 20 de febrero en la zona de Cañuelas, y establecemos básicamente, como se ve, que un índice
de ITH por debajo de esa línea verde, nos estaría indicando que son las temperaturas o los días, o los momentos del día que esa temperatura, que ese índice, no afecta y no provoca problemas de estrés térmico. A partir de ese valor de 65, es donde empezamos a tener algunos problemas, donde esa vaca requiere acomodarse fisiológicamente y adaptarse a ese cambio de temperatura, que va a empezar a tener algunas implicancias sobre factores, fundamentalmente la producción y también sobre la reproducción. Yéndonos un poquito más arriba, encontramos esa línea naranja, cerca de valores superiores a 75 de ITH, donde nos está marcando que ya estamos en una zona de mayor peligro, y a partir de la línea roja, donde el estrés es severo, incluso puede afectar la vida del animal, más allá de la reproducción y de la producción, y estamos a partir de 68-70, estamos en una situación donde es necesario incorporar alguna metodología para reducir esta incidencia de estrés calórico sobre el animal. Siguiente. Bueno, si miramos el cuadro que está a la izquierda, que nos marca el índice de ITH, que los marqué con colores distintos para darnos cuenta a simple vista de que por debajo de 68, que encontramos el 30% de los registros, son aquellos animales que no tienen, o aquellos registros que no afectan al animal, provocándole una situación de estrés calórico. En estas mediciones que pudimos hacer en este establecimiento, nos muestran que 19% de los registros estaban entre 68 y 72, marcándonos una luz amarilla en un momento donde debemos empezar a controlar la situación de estrés calórico, y porque se empieza a afectar al animal sin ser demasiado grave, y entre el 27% de los registros se encontraba entre 72 y 78, siendo una situación no tan severa como los otros 23%, entre 23% de registros que nos dieron valores superiores a 78, llegando hasta un máximo de 85, que, como vamos a ver, se ve afectada la reproducción, la producción, el consumo de alimento, también el descanso, como estuvo comentando Andrés en los slides anteriores. Ahora, es cierto que esa medición del ambiente es importante, pero es mucho más importante saber qué le está pasando a la vaca, y a través de estos termómetros intravaginales es que podemos determinar cuál es la temperatura de la vaca, e incluso si las estrategias que instrumentemos para reducir el estrés calórico están siendo eficaces, y si lo son, cuánto tiempo lo son, y si es necesario hacer una aplicación más intensiva de los protocolos de control del estrés calórico. Entonces, encontramos que el 57% de los registros estaban por debajo de 39 grados, que se considera que es una situación donde no hay riesgo para el animal ni para la producción, pero que aquellas vacas que superan los 39 grados, como se ven en los cuadros siguientes, donde el 42% es arriba o mayor de 39, y de esas mediciones por arriba de 39, 13% son mayores a 39,5 y 4% son mayores a 40 grados centígrados, poniendo en riesgo no solo la
no solo la producción de leche y la fertilidad del animal como dos de los aspectos más importantes, sino que incluso poniendo en riesgo la vida del animal. Siguiente, Andrés. Un factor importante es que tiene que ver con esta producción de calor que tiene el animal, no solamente por su nivel productivo, sino también tiene que ver con su actividad. En este gráfico podemos ver el patrón diario de la temperatura corporal que tienen estas vacas, donde están marcados principalmente los momentos de los ordeñes. Estas vacas estaban en un tambo, en corrales de compost, aproximadamente a unos 50 metros, entre 50 y 100 metros estaban los corrales de la sala de ordeñe, y los 3 momentos del ordeñe que implican una actividad de caminata, tuvieron un comportamiento en relación a la temperatura corporal distintos, ¿sí? En este tambo se hacía un control, se tomaban medidas para controlar, hacer un refrescado, solamente no se hacían al momento del ordeñe, sino que existían en los corrales ventiladores y aspersores, y el ordeñe de la mañana podemos ver que mantienen temperaturas normales, 38,7 aproximadamente en el momento del ordeñe, pero los dos ordeñes posteriores, el que corresponde aproximadamente a las 13 horas y el que corresponde a las 18 horas, los días de no ola, como se ve, hay una evaluación de momento de la temperatura promedio, que es la temperatura la curva que se ve en azul, y una temperatura de ola, que cuando hablamos de temperatura de ola de calor, nos referimos a que durante 3 días aproximadamente la temperatura ambiente es superior a los 32 grados. En ese momento, la actividad de las vacas hace que su temperatura supere los 39 grados en los dos ordeñes, tanto en el de las 13 horas como en el de las 18, y que vuelva a bajar a valores normales cuando los animales vuelven a los corrales, donde el sistema de refrescado es lo suficientemente eficaz para tener ese animal en una buena condición. Siguiente, Andrés. ¿Siguen? Pero a diferencia del gráfico que veíamos recién, este gráfico, estas curvas son de otro establecimiento donde la estrategia de refrescado es en el corral de espera del ordeñe, también un establecimiento que realizaba 3 ordeñes, uno a las 4, uno a las 11 y uno a las 18 horas, y si bien el refrescado es eficiente al momento del ordeño, previo al ordeñe, en bajar la temperatura a valores normales, no logra tener no logra tener una persistencia. Fíjense que baja la temperatura en el momento del ordeñe, pero vuelve a subir, y ahí es mucho más marcado, obviamente, en la curva roja, que es el periodo de ola de calor. Entonces, sin duda, en este establecimiento, la estrategia de control del estrés calórico es eficiente por muy poco tiempo, ¿sí? Lo que debería incluir alguna otra estrategia para poder mantener esa temperatura durante más tiempo a lo largo del día, sobre todo en los periodos de ola de calor. Siguiente.
Cuando evaluamos y relacionamos qué pasa con ITHs altos, ¿sí? ITHs máximos a lo largo de un periodo del periodo de 10 días, y qué pasa con el descanso, vemos que sobre todo aproximadamente el día 3, entre el día 2 y 7 de febrero, donde hay un periodo de temperaturas de ITHs altos, las vacas tienen bajo tiempo de descanso, fíjense que está aproximadamente en las 6 horas, llega a tener una depresión de hasta 6 horas el día 4 de febrero, y luego que la temperatura baja hacia el día 8 de febrero, hace un pico de descanso, llegando casi a las 10 horas, ¿sí? Pero es demostrando de alguna manera que ese tiempo previo de poco descanso hace que los animales estén, cuando baja la temperatura, dediquen más tiempo a descansar, y como dijo Andrés, si el animal tiene que elige descansar antes de otras actividades, entre ellas consumo de alimento, y que va a afectar la producción. Luego de ese periodo que se ve el pico de descanso el día 9, vuelve a valores normales o prácticamente normales a 8 horas, y vuelve a bajar sin que la temperatura sin que el ITH sea tan alto como lo había experimentado en los días previos. Es decir, el ITH y el descanso, o sea, el estrés calórico y el descanso son dos elementos que hay que tener en cuenta al momento de establecer una estrategia de control de las altas temperaturas. Pasá a la siguiente, Andrés, por favor. En relación a cuáles son las limitantes que hemos visto en algunos relevamientos, esto es un trabajo que realizamos en la cuenca Abasto Sur, la cuenca de influencia de nuestra facultad de veterinaria. Encontramos que cuando evaluamos un grupo de tambos en las estrategias y en la infraestructura que tenían para poder mitigar el estrés por calor, vimos que en términos generales los establecimientos eran considerados buenos o malos, ¿sí? En base a la encuesta que realizamos. Buenos eran para la estructura de sombra el 33%, para ventilación el 20% y para aspersión el 27% de los establecimientos, mientras que consideramos malos o regulares para sombra 66%, 80% para ventilación y 73% para aspersión. Es decir, cuando dividimos los grupos de establecimientos que evaluamos en relación al nivel de producción y al tamaño del establecimiento, encontramos que los de más alto nivel de producción y los establecimientos más grandes, de alguna manera, se encontraban en una mejor condición para estas estructuras, para minimizar el calor, pero había muchas dificultades. Como se puede observar en la diapositiva, muchos de los establecimientos que evaluamos encontramos que existían las estructuras, pero que o no funcionaban o estaban en muy mal estado. Fíjense que encontramos una correlación significativa entre aquellas estructuras, sobre todo en el corral de espera, que en los tambos chicos no hubo ninguna que pudiera calificar como buena, y aproximadamente un poquito más de la mitad en los tambos considerados grandes.
Es decir, hay muchos establecimientos que o no tienen estructuras o las estructuras están en mal estado. O incluso hay bastantes establecimientos que no tienen protocolos adecuados para poder disminuir este problema que es el estrés calórico. Te paso a vos, Andrés, la siguiente. De acuerdo, entonces, el otro indicador que mirábamos, que lo vamos a conversar muy rápidamente, pero todos lo conocemos, es la evaluación del estado corporal, que como todos sabemos afecta salud, eficiencia reproductiva y leche en la lactancia, en la futura lactancia. Usamos la escala de 5 puntos clásica que todos conocemos, que reportada por Ferguson de la Universidad de Pensilvania, hace ya unos cuantos años, y la idea, digamos, algún resultado que nos llama la atención en el tema de tambos estabulados. Los tambos estabulados con tendencia a vacas gordas, digamos, en el preparto. Vemos que sobre vacas que idealmente deberían estar en 3,5 con 3,5 y las vacas de las vaquillonas de primer parto en 3,75, es bastante, hemos visto bastante frecuentemente vacas que se engordan demasiado, a pesar de que no es un escándalo cómo está, pero esto en vacas encerradas, a diferencia de lo que se ve en tambos pastoriles, que siempre hay un poquito de falta de estado, o algún porcentaje de vacas tiene falta de estado. La condición corporal de vacas frescas adecuada para este nivel de manejo, igual que las vacas de alta producción que pierden algo de estado. No es malo, como tratamos de poner como implicancia o como perspectivas de la evaluación. Los animales, no es malo que los animales pierdan estado corporal, los buenos animales, las buenas vacas lecheras, los primeros 60 días de lactancia. Lo que es malo es que el exceso de lactancia, el exceso de producción de pérdida de movilización de grasa o de pérdida de estado corporal, porque eso tiene afectación de hígados grasos. Peor aún, peor aún si uno quiere corregir esta situación de vacas gordas durante el preparto. No, lo peor que le puede pasar es entrar con hígado graso a la lactancia. Entonces, ni para las vacas gordas en preparto, ni para las vacas que le falta algo de estado, es recomendable tomar decisiones para corregir significativamente en el periodo de seca. Si falta estado, las vacas hay que trabajarlas en la segunda mitad de la lactancia anterior. Patas y ubres. Roberto, te paso el micrófono. Perfecto. Bueno, este es otro... ¿Me escuchás bien ahí, no? Sí. Sí. Este es otro... Lo único que me está diciendo el productor ejecutivo por el micrófono que estamos tarde. ¿Que estamos tarde? Uy, y lo que falta. Largo. Vamos a tratar de ir un poquito más rápido. Bueno, acá utilizamos el protocolo diseñado por Cook en la Universidad de Madison, evaluando básicamente la higiene de
patas inferiores, patas superiores y ubre. Acá una cosa que es importante es muy difícil ir a un productor y decirle, mira, tus vacas están sucias, es mucho más fácil hacer un enfoque en forma cualitativa, estructurada, ¿sí? Y una vez que empezamos a trabajar con ese tipo de evaluación que en esta auditoría se hace cada vez que se va al establecimiento, pero que se puede hacer en los tambos una vez al mes, o con la periodicidad que sea necesario, nos invita a mantener las vacas en una buena situación de higiene. ¿Sí? Siguiente, Andrés. Obviamente que la principal implicancia que tiene los problemas de higiene, sobre todo las de ubres, es que es un indicador que va a tener, va a generar nuevas infecciones, sobre todo cuando encontramos scores superiores a 3 y 4, que son, en esta escala que va de 1 a 4, son los scores problemáticos, ¿no? 1 es una ubre limpia, 2 es una ubre con salpicadura, 3 es una ubre ya con bastante cantidad de barro, como de costras, como se ve de barro y de materia fecal, y como se ve en la foto, y 4 ya afecta incluso al pezón, ¿sí? Sin duda está relacionada en los establecimientos más extensivos, con los estados de los caminos, de los callejones, fundamentalmente para que se trasladan los animales para ir y venir a los corrales, a la sala de ordeñe, pero también puede estar relacionada con camas que están mantenidas en forma inadecuada, que además va a afectar, como ya habló Andrés, la condición del descanso. Este mismo tipo de falta de higiene va a repercutir de una forma bastante importante sobre la predisposición a encontrarnos con lesiones podales. Pasar a la siguiente, Andrés. En uno de los establecimientos donde hicimos la auditoría, pudimos, en las vacas de alta producción, pudimos encontrar y que la higiene, en términos generales, la higiene era buena, es decir, encontrábamos bastantes indicadores 1 en la mayoría de los lotes, tanto para ubres, para patas altas como para patas bajas, teniendo en cuenta que los scores que nos ocasionan problemas son las vacas que están en un score 3 y 4, y encontrando en los mejores tambos, según un trabajo de Cook, que alcanzan valores, los mejores tambos próximos al 25%, pero encontrando en gran cantidad de ellos cerca del 50-54% de tambos con scores 3 y 4. Si vemos en la higiene de patas bajas, en las vacas de alta producción, encontramos que valores de score 3 ya empiezan a ser un problema, 30%, y nos invita a observar o a evaluar que hay un problema que puede estar relacionado seguramente con las camas o con la situación de los callejones, como comentaba anteriormente. En relación a esto, en el relevamiento que hicimos en los tambos de la cuenca Abasto Sur, pudimos encontrar una relación importante en base al estado de los caminos, donde el porcentaje de ubre sucia fue solamente en un 11% calificado bueno, mientras que no fue bueno en el 60%. Y esto obviamente que tiene una relación con una significancia importante entre ubre sucia y pata sucia, y entre ubre sucia y la proporción de mastitis, tal como lo mostraba el gráfico del slide anterior. Pasemos a la siguiente. Vas vos, Andrés, con la evaluación de las botas.
Sí, la evaluación de las bostas, entonces, la idea de la evaluación de las bostas está en relación para entender si están funcionando adecuadamente desde el punto de vista digestivo y a modo de ejemplo para describir lo que también es porque es un indicador bastante conocido. Nosotros miramos por cada lote, lo recorremos en diagonal para observar por lo menos 40 bostas y la idea es marcarlas, evaluarlas como score 1, la bosta muy líquida, y score 5, la bosta muy seca, como decía allí, que son bostas no deseables. La propuesta de evaluación juzga como ideales para los rodeos preparto bostas entre 3 y 4, entendiendo esta bosta como score 4, para la vaca, para llegar a vacas que cuando se estabilizan y salen de transicionar, la torta por todos conocida, una bosta que tiene forma, que tiene 3 a 5 centímetros de altura, que tiene un orificio central y que hace ese ruido característico cuando cae, fundamentalmente, y en esa transición, cuando las vacas tienen un cambio muy fuerte, muy dramático a partir del parto, y también ese cambio también tiene que ver con la alimentación que tienen disponibles, en este caso una paridad, digamos, entre score 2 y 3, que digamos una situación ideal desde este punto de vista de la evaluación de las botas, en este tambo en particular, una situación ideal. La locomoción, entonces. El otro punto importante en todo establecimiento lechero es cómo estamos en el estado con los problemas de cojeras, ¿sí? Acá utilizamos una evaluación basada en el protocolo o en el score de Spercher, donde el score 1 es no renga y 2 y 3 se consideran con renguera subclínica, y por lo tanto los otros valores del score nos están indicando un problema bastante importante. La foto que está a la izquierda me permite mostrar dos cosas. Por un lado, que debemos hacer pasar las vacas en fila para poderlas evaluar correctamente, y el otro aspecto es que fíjense que es un corral de material donde hay una alfombra de goma y donde la vaca elige caminar por una superficie más blanda. O sea que también nos indica de alguna manera que es mejor tener algunas superficies blandas, sobre todo en aquellos corrales donde más transitan los animales. El gráfico de Cook que vemos a la izquierda, esta curva, esta regresión que hace Cook en relación a un índice de uso del establo, cuántas vacas están paradas y en relación al total de vacas, también nos da una correlación positiva sobre el aumento de la prevalencia de la aminitis o de problemas podales. Si pasamos a la siguiente diapositiva, Andrés, lo importante es saber que el problema podal es un problema de la vaca, pero se puede transformar en un problema del rodeo, ¿sí? Cuando nos encontramos con rebaños o rodeos que tienen más del 15%, como indica Acuña en un trabajo realizado en el 2004, de alguna manera estamos en una situación problemática no para el animal, sino solamente para todo el sistema productivo, ya que las pérdidas que provocan los problemas podales
son más que importantes, pudiendo llegar a generar hasta el 30% o más de disminución de la producción y bastante disminución incluso en aspectos reproductivos. En este establecimiento que hicimos la evaluación, el score de locomoción en los distintos lotes, vacas preparto, frescas y vacas de alta producción, cuando consultamos, porque no había registros escritos, pero cuando consultamos los valores del porcentaje de vacas que se encontraban con este tipo de problemas, con los problemas podales, siempre la respuesta fue: no, hay pocas, 5%, a veces se alcanzaron a decirnos algún poco más, pero fíjense que tal como lo dice Wei en este trabajo del 2002, hay una subvaloración del porcentaje de vacas con problemas podales. Siempre se cree que hay menos. Y si nos vamos al corral preparto, estamos hablando de valores de un 11% con un score 2, pero de un 14%, de un 14 a 15% superior a 3, o sea que es bastante, estamos cerca del 15% de vacas con problemas. En el corral de vacas frescas tenemos una situación similar. Hay 17 a 19% de vacas con problemas en este tipo con problemas podales en el corral de frescas, y casi 25% en las vacas de alta producción. Es decir, que para el productor, para el tambero, no era un problema, pero cuando hicimos la evaluación nos encontramos que era más importante. Siguiente, Andrés. Pasar a la otra. Ojalá pudiera. Bien. Bien. Otro aspecto que está muy relacionado al comportamiento de las vacas y al comportamiento de los operarios o del personal que trabaja con las vacas es lo que tiene que ver con el miedo. Y hay dos indicadores importantes que evaluamos en las auditorías, que es la distancia o zona de fuga o distancia de huida que tiene el animal, fundamentalmente porque los animales, tal como lo demostró Mudgar en el 97 y varios trabajos posteriores, tienen memoria, reconocen y recuerdan aquellas situaciones donde no la han pasado bien, por lo tanto, esos estímulos agradables o desagradables nos pueden indicar un porcentaje, se puede manifestar a través de porcentajes de vacas que bostean o que no bostean. Si vemos en el cuadro que está a la izquierda, aquellas vacas que se fueron manejadas de una buena manera con una situación agradable, bosteaban el 3%, y aquellas vacas donde había un manejo desagradable o estímulos desagradables, como podían ser golpearlas, gritarlas o cualquier tipo de agresión hacia la vaca, el porcentaje de vacas que bosteaban era mayor. Lo mismo sucedía con la distancia de fuga. La distancia de fuga se mide acercándonos a la vaca con el brazo extendido, y en aquellas situaciones agradables podíamos llegar a tocarlo o a llegar a medio metro, considerando que un buen valor de distancia de fuga es inferior a 1,5 metros, ¿sí? Y fíjense que en la situación, en los estímulos desagradables, es superior a 2,5. De la misma manera, un trabajo hecho por Acuña en Chile mostraba que la cantidad de establecimientos donde la distancia de fuga era mayor a la recomendada. Solamente el 18% estaban cerca de 1 metro, ¿sí? Y la demás era superior. En el trabajo que hemos realizado en
en el 2017 encontramos correlaciones entre el bosteo y la calificación del comportamiento de los animales, que está íntimamente relacionada al manejo que las personas le dan a los animales, y que es un factor obviamente estresante, que genera miedo y que genera baja en la producción, más allá de todo lo que puede traer una mayor cantidad de bosteos en la sala de ordeña. Siguiente, Andrés. Cuando el otro aspecto importante de este relevamiento es lo que tiene que ver con las instalaciones. Evaluamos a los animales, evaluamos las condiciones de confort y en relación a aquellos aspectos que se ven sobre el animal, pero vamos a repasar algunas de las características que tiene esta auditoría con respecto a las instalaciones. Pasar a la siguiente. Utilizando un protocolo diseñado por APROCAL, adaptado del protocolo de Welfare Quality, básicamente consideramos a través de esta grilla cuál es el estado de distintos aspectos, ¿sí? Como la caminaría, es decir, cómo son los caminos que llevan los animales a la sala de ordeñe, cómo son los accesos a la sala de ordeñe, ¿sí? Obviamente hay diferencias entre establecimientos más intensificados que los más pastoriles, cómo es el corral de espera, hay los aspectos que tienen que ver con la superficie, tal como vemos en la foto, una superficie con bastantes dificultades y con bastante capacidad de generar problemas en las patas de las vacas, cómo es el perímetro que contiene ese corral, los sistemas de sujeción, es decir, todo lo que tiene que ver con la sala de ordeñe propiamente dicha, que va a facilitar el manejo del ordeñe, y teniendo en cuenta la iluminación, que es un factor importante al momento de evaluar los problemas que tienen que ver con la mastitis, por ejemplo. Obviamente que las condiciones para minimizar el estrés por calor, sobre todo en aquellos establecimientos que lo hacen en el corral de espera, el estado de la sombra, la ventilación y la aspersión, y los bebederos, ya sea en lo que tiene que ver con el acceso, con la disponibilidad y con la higiene de los mismos. Siguiente. En relación al alojamiento de las vacas y lo que tiene que ver con la superficie de las camas, hemos visto que en camas, en sistemas de compost, como el que hemos evaluado en esta auditoría, con superficies recomendadas para preparto de 10 metros y de 12 metros para las vacas frescas y de alta producción, nos encontramos con situaciones que en el caso que analizamos eran bastante deficitarias, no solamente en la superficie, en los metros cuadrados por animal, ya que estaban próximos a los 7, incluso en las vacas preparto era bastante menor, lo que ocasionaba una sobrepoblación y que incluso dificultaba mantener las camas aireadas y secas, ¿no? Que van a ser, de alguna manera, la superficie para que el animal descanse y quiera echarse con mayor facilidad. El otro aspecto importante es los comederos, que como vimos en el área anterior, las dimensiones o la superficie lineal por animal era bastante escasa, siendo recomendada 75, encontrábamos que estaban cerca de los 40, 48 centímetros. Lo otro que se evalúa es el acceso y el estado de conservación y uso que tienen esos comederos. Con los bebederos pasa algo similar. En el caso, no solamente uno de los aspectos a tener en cuenta es que no solamente es importante la superficie por animal, sino cuál es la condición de acceso que tiene ese bebedero y la higiene del agua que el animal va a tomar. Los dos ejemplos que tenemos a la izquierda y a la derecha evalúan eso.
El otro grupo, entonces, como para ir redondeando esta idea de presentación, es la evaluación del trabajo, de cómo se opera, de la cuestión operativa, cuáles son los procedimientos, cómo se llevan a cabo un pequeño conjunto de procedimientos operativos relativos especialmente lo que miramos a la alimentación y el orden, que no son más que hacer algunas mediciones en el comedero, cuál es el porcentaje de comedero vacío, tratamos de mirar la mayor cantidad de veces y si podemos dejar una persona que a lo largo de una semana observe cada 4 horas, 6 veces por día el comedero, nos da una pauta de cómo está, cuál es la actividad alrededor del comedero. En realidad lo que observamos es cuál es el porcentaje del largo total del comedero donde la vaca no tiene acceso a alimento. O sea, no cuánto alimento hay, sino cuántos metros, y se ven situaciones, cuántos metros no tienen comedero. En realidad la instalación puede estar bien dimensionada, los comederos pueden ser, los metros lineales pueden ser adecuados, pero si el mixero en la punta no descarga desde la punta, está robando 2 o 3 metros, que por ahí es el espacio para no subdimensionarlo. O frente a esta consigna de cómo monitorear, o esta pregunta de cómo monitoreamos el consumo, que desde la oficina miramos la cantidad entregada y la cantidad de rechazada dividido por la cantidad de vacas para saber cuánto comen, esto se contabiliza con rechazo. Y a lo mejor esto no está disponible para las vacas. Entonces, estos metros de comedero, y ahí encontramos situaciones de las más curiosas, ¿no? Fíjense, para leerlos, 100% de comedero vacío, dieron de comer, 20% de comedero vacío, siguen comiendo, 100% de comedero vacío, 100% a las 4 horas, 8 horas, 12 horas, 16 horas con el comedero vacío. En corrales de vacas yo justo me está tapando a mí, vacas frescas, que necesitamos imperiosamente que retomen consumo. Las vacas preparto, más aún, vacas que tienen graves dificultades para alcanzar niveles de consumo adecuados, 100% de comedero vacío. Luego se soluciona, le avisaron al mixero que habían entrado más vacas, le avisaron al mixero que habían entrado más vacas. Estos dos corrales son específicamente muy dinámicos, entonces el problema ¿es el mixero o el problema es que le llega tarde la información al mixero? Otro ejemplo de un corral de vaquillonas preparto. Sería deseable que por lo menos el 80% del comedero estuviera siempre que el 80% del comedero no estuviera vacío, o sea que la línea fuera por aquí abajo, siempre encontrar porcentajes de comedero vacío de alrededor del 20%. No estoy hablando de cantidad de alimentos, sino estoy hablando de actividad en los comederos, estoy hablando de acceso al alimento. Esa es un poquito la idea. Algunos ejemplos que sorprenden: vacas y vaquillonas frescas mezcladas, con lo que eso significa en la competencia entre unas y otras. Porcentaje de comedero de ese corral de vacas frescas, del rodeo de vacas y vaquillonas frescas, cómo está el comedero, cuál es la actividad alrededor del comedero. Fíjense la cantidad de puntos a lo largo de una semana con 100% del comedero vacío. ¿Eso qué hace? Pone la bomba de tiempo, digamos, ese es el espíritu de la auditoría. Las vaquillonas están limitadas en el consumo por su actividad social, por su rango social frente a las vacas. Y además de no poder, por ese motivo, tener
una muy fuerte limitante para llegar al comedero, el comedero está frecuentemente vacío. Tenemos los datos objetivos de cuánto descansan las vaquillonas, que tenían podómetros en ese corral, y cuánto descansan las vacas. Fíjense que ya las vacas tienen un problema, están manifestando un poquito esta situación, pero fíjense las vaquillonas como eso lo manifiestan a través de los podómetros. El otro tema de mediciones en el comedero es evaluar la calidad de la mezcla y la variabilidad del mercado, usando la caja de Penn, ese tamiz, para ver cómo decantan las partículas, independientemente de la dieta que se formule. Si el mixer, identificar problemas de mezclado para saber si el mixer anda bien, y además si no hay problemas en la rutina, problemas en el procedimiento, en el manejo de la alimentación. Entonces, las vacas comen todos los días lo mismo, todo el comedero tiene la misma dieta. Bueno, hacemos dos tipos de seguimientos, digamos, o el inicio, el centro y el fin de comedero, en una punta, en el centro y en la otra, tomamos muestras para tamizarlas y ver cuál es cómo son de homogéneas, y si podemos extenderlo, esto se transformará en el día 1, en el día 3 y en el día 6. Si podemos establecer una rutina de control a lo largo de una semana, y fíjense algún ejemplo de resultados. Fíjense cómo las dos bandejas superiores tienen, en principio, mucha cantidad, de acuerdo a lo que deberían tener desde el punto de vista del tamaño de las partículas. La bandeja superior tiene excesiva cantidad, hay una clara retención de partículas gruesas. Verificar si hay tiempo de mezclado o errores en la carga, si no están entrando los materiales fibrosos a destiempo respecto de los otros ingredientes de la mezcla. Y lo otro que está sucediendo, que las vacas que comen en el centro comen distinto a las vacas que comen en las puntas del comedero. Entonces, fuertes modificaciones en el porcentaje de partículas en las bandejas superiores. Si son los ingredientes fibrosos, insistíamos en revisar tiempos y orden de la carga, no descartar los errores en los kilos cargados, que podrían comprometer también ese punto, y por último, revisa el funcionamiento de la balanza del mixer. Capaz que todos están haciendo bien las cosas, pero la balanza está funcionando mal y están cargando cosas diferentes. Entonces, para el monitoreo de los comederos, observar el comedero varias veces por día, arrimar la comida 2 veces por día, porque a veces lo que se cuenta como rechazo no es tal y las vacas no pudieron acceder a ello. Combinar las observaciones del comedero con los registros de entrega y de rechazo de alimentos, que muchas veces marcan cosas distintas, cosas distintas nos marcan errores. Y diseñar y ejecutar protocolos de preparación de TMR para bajar la variabilidad. Y lo otro es que quizá el procedimiento operativo equivocado no está en el campo, no está en el operario, no está en los mixeros, no está en la gente que alimenta, sino que está en la coordinación de traslado de la información de un sector al otro del campo. El otro grupo del cual hablábamos eran los procedimientos relacionados con el ordeñe. Te dejo hablar, Roberto. Bueno, básicamente tenemos estos 4 indicadores: el comportamiento de los animales, el tiempo de ingreso a la sala. Los dos están relacionados con lo que hablábamos en unos diapositivas anteriores con respecto al miedo, y el tiempo de permanencia en el corral de espera y el sobreorden. Pasate a la siguiente.
Como vemos, tanto los estímulos negativos, ya sean gritos, golpes, empujones, cosas que todos sabemos, pero que muchas veces es necesario volver a remarcar en el personal, todos ese tipo de estímulos generan comportamientos no deseados en los animales, que se transfieren, como vemos en este gráfico, en este cuadro, en relación a considerar el bosteo y el comportamiento de los animales, se transfieren a que solamente encontramos 20% de los establecimientos consideraron buenos en cuanto al valor de bosteos, considerando que deberían bostear por lo menos por debajo del 5% de las vacas en los corrales, mientras que, en los corrales, perdón, en la sala de ordeñe, durante el ordeñe, mientras que el 80% fue considerado malo o regular. Cuando evaluamos el comportamiento en este relevamiento que hicimos en el 2017, observamos que las vacas tenían un comportamiento bueno, considerándose bueno aquellas vacas que entran solas a la sala de ordeñe, que no hay que buscarlas, que permanecen tranquilas, que no patean y que salen caminando normalmente durante el ordeñe. Después del ordeñe, encontramos que el 60%, y regular a malo el 40%, y considerándose que es malo el comportamiento en aquellas vacas que, primero, o no quieren entrar a la sala de ordeñe, o hay que buscarlas y llevarlas para que entren, y que están inquietas, incluso patean, se sacan las pezoneras, o al momento de terminar el ordeñe salen rápidamente e incluso en muchos casos corriendo. Obviamente que este comportamiento deberíamos pensar que en las vaquillonas es más frecuente y que requieren un proceso de aprendizaje para disminuir este tipo de situación. Pero sin duda que está relacionada con lo que hablábamos del trabajo de Musgar del 97, en aquellos estímulos agradables o desagradables, donde cuando los estímulos son agradables, las vacas entran con mayor velocidad, considerando valores buenos, alrededor de 6 segundos por vaca, ¿sí? en entrar al brete de ordeñe, y fíjense que con estímulo desagradable superan los 15 segundos, y eso está muy relacionado con el trato que el personal le da a los animales. Este tipo de estímulos desagradables y de mal comportamiento encontramos con una correlación importante entre el porcentaje de vacas con mastitis clínica para aquellos establecimientos considerados buenos, el 2%, mientras que para los no buenos, en relación al comportamiento, fue superior al 5%. Fíjense en el cuadro cuál es el rango de del tiempo de entrada de las vacas a la sala de ordeñe, siendo bueno hasta 3 segundos, de 4 a 6 segundos se considera regular, y ya más de 7 segundos por vaca es considerado un tiempo malo y una situación que la vaca está disconforme con el manejo que se le está dando. Este tipo de situación nos hace pensar en la necesidad de mayor capacitación del personal, que es uno de los puntos críticos que tienen casi todas las empresas ganaderas, no solamente en lechería, pero que en la lechería se hace mucho más marcado. Siguiente, Andrés. A modo de conclusiones, un poco para redondear y no extendernos demasiado, quizá a esta altura de la noche, pedimos disculpas un poquito por lo largo que se ha hecho, pero vayamos rápidamente a las preguntas. Pero, digamos, la idea se basa centralmente en una acción puntual sobre la rutina, puntualmente ir un día a trabajar sobre las rutinas del tambo, y los buenos registros son fundamentales para iniciar acciones de mejora. ¿Qué hablo de buenos registros? Que se lleven
correctamente, que reflejen lo que pasa en los corrales, y no son, no son registros nuevos, sino son los que todos los establecimientos en términos generales lleven. La otra cuestión es diseñar y ejecutar protocolos de trabajo para las actividades diarias y capacitar al personal. Me parece que estos diagnósticos ayudan a entender dónde están las fallas, que maximizar condiciones de confort, que hay que maximizar las condiciones de confort y bienestar en que se encuentran las vacas, y que no son solo, el problema no es solo de instalaciones, porque muchas veces nosotros estamos centrados, estamos mirando atentamente que los procedimientos y todo el manejo que hacemos de las vacas, de las instalaciones, y eso es lo fundamental para que las vacas puedan expresar todo el potencial productivo. Así que yo les agradecemos, les agradezco la permanencia, y todavía mucha gente conectada, lo cual para nosotros es una alegría, y si te parece, Joaquín, podemos empezar a contestar preguntas. Dale, Andrés, dale. Entrá, si querés, al panel de QIA, donde están las preguntas que fueron haciendo durante la charla, así van respondiendo ordenadamente. Bueno. Repetí la pregunta, así la pueden ver todos. Está bien. A ver, que acá perdí. Hay una pregunta que dice, ¿el tiempo de descanso influye sobre el consumo de materia seca? Sí, uno de los datos que presentábamos, hay varios trabajos americanos que hablan, por lo menos en sistemas estabulados, a nivel de sistemas estabulados, y no hay por qué pensar que no va, que es distinto para vacas en sistemas pastoriles, por cada hora de descanso se pierden, las vacas sacrifican también 30 minutos de consumo, y eso aproximadamente significa 1,5 kilos de materia seca menos consumida. La otra pregunta, que creo que es de la misma persona, si no me desapareció la anterior, pero Francisco Ripoli: ¿la lluvia tiene efecto negativo sobre el tiempo de descanso? Roberto. Sí, cualquier factor ambiental afecta el tiempo de descanso, el tiempo de consumo. Por eso es que, obviamente, por eso es que después, cuando hay temporales, baja también la producción de leche, ¿no? Eso lo vemos claramente. Obviamente que depende del sistema del que estemos hablando, si es un sistema extensivo donde las vacas están a campo, o es un sistema de corral donde estas características ambientales están más controladas. Sí, la siguiente pregunta, que dice, las vacas de 40 litros se ordeñan 3 veces por día. Sí, los 2 tambos que presentamos los datos ordeñaban las vacas 3 veces por día, Mario. Creo que ya está contestada la siguiente. Francisco Ripoli: nuevamente, la falta de comida en los comederos afecta sobre el tiempo de descanso. Sí, indudablemente. Esa es la idea de dimensionar comederos correctamente, o de, como intentaba decir recién, no es un problema de instalación, sino que es un problema de uso de las instalaciones. Si el mixero roba las puntas,
los metros lineales de comedero son menos, y las vacas las vacas con menos jerarquía van a ser desplazadas para comer. Agregaría una cosa a eso, Andrés. El consumo de alimentos es un comportamiento que está muy estimulado, es decir, positivamente estimulado. Si la vaca no tiene alimento o no alcanza el alimento, ese comportamiento se ve frustrado y además eso genera un estrés extra, ¿no? a la falta de alimento propiamente dicha, ¿sí? La siguiente dice Marcelo López: ¿qué diferencia de descanso se nota en general entre invierno y verano? Bueno, en principio, lo que está fuera de, si hubiera el resto de las condiciones fueran similares, digamos, misma cama, mismo sistema, lo que no hay es el efecto del calor sobre el confort, que hace que las vacas permanezcan de pie para poder eliminar calor por convección, fundamentalmente, ¿no? Y el otro tema es que si es un sistema pastoril, seguramente las horas luz tienen un efecto, o sea, va a haber más descanso en invierno, más horas de descanso en invierno posiblemente que en el verano. Con respecto a la siguiente pregunta, que consulta a qué hora fue tomada la medición de temperatura, la medición de temperatura es continua, es decir, con ese dispositivo intravaginal se toma la temperatura, se puede regular, pero en este caso se tomaban cada media hora, hacíamos una toma de temperatura, ¿sí? Hay trabajos que sí, si uno tiene que tomar la temperatura con un termómetro, la recomendación es que se haga entre las 14 y las 17 horas, que son las horas de mayor temperatura, de mayor ITH, ¿no? La siguiente pregunta: ¿las camas de compost tienen mejores resultados de confort sobre los corrales secos, evitando así la dominancia? Si interpreto bien, creo que son dos sistemas que, si se manejan bien, pueden tener buenos resultados. Sí, sin problemas. Evitando así la dominancia, no te entiendo específicamente a qué se refiere, ¿no? La pregunta. Cualquiera de los dos sistemas, en realidad lo que hay que tener en cuenta es el espacio que tengan por vaca en forma individual. Si el espacio es reducido, las vacas dominantes elegirán los mejores lugares para descansar o descansarán más que las no dominantes, ¿sí? El gran problema de los corrales secos es que hay que hacerlo en un lugar donde sean corrales secos. Nosotros tenemos una historia reciente de corrales secos en climas húmedos que terminan siendo un problema, porque no son corrales secos, indudablemente. Román Castro nos pregunta: ¿tiene algún estudio o medición de mejora sobre el confort, los pisos de goma en las salas de ordeñe? No recuerdo el autor, pero sí hay trabajos que indican que disminuyen el efecto sobre las patologías podales. Además hay que tener en cuenta que es un espacio donde bastante tiempo, o sea, permanecen tiempo durante el día, cada vez que van a ordeñarse. Lo que sí está claro que estudios de preferencia, es decir, qué elige y qué no elige la vaca, como mostraba en una de las diapositivas, las vacas eligen caminar por superficies blandas. Así que, de alguna manera, eso quiere decir que sí. La siguiente pregunta: ¿cuántos minutos de ordeñe son ideales para evitar el sobreordeñe?
En realidad lo que miramos es el flujo de leche en el colector, ¿verdad? La idea es que cuando no hay flujo de leche en la máquina, deben retirarse las pezoneras cortando el vacío, esa sería la indicación. Habrá vacas que tienen más o menos tiempo de ordeño, pero la idea es mirarlo con ese criterio. ¿Respondés vos a la siguiente? Eduardo Espada, ¿cómo sería la conclusión para lograr una producción promedio de por lo menos 30 litros de leche? Bueno, ahí hay, como decir, el mensaje que intentamos llevar es hay un conjunto fuerte de cuestiones que no tienen que además de los factores clásicos que tienen que ver con la genética, con la alimentación, hay un conjunto de factores relacionados con el bienestar de las vacas y con el confort de las vacas que a veces, aunque los otros factores estén bien manejados, impiden llegar a producciones aceptables. La otra consulta, ¿qué diferencia hay entre ordeñar 3 veces a 2 beneficios? Bueno, clásicamente, aproximadamente, se reporta que hay entre un 8 y un 12% más de leche ordeñando 3 veces por día versus el ordeñe de 2 veces por día, por la gimnasia propia que adquiere la ubre y porque se elimina el freno a la producción que implica cargar con un lapso de 12 horas la leche producida en la ubre, ¿no? Entre 2 ordeñes. No estresaríamos más a la... Se me fue la pregunta. ¿No está más la pregunta? No sé cuál. Bueno, no estresaríamos más las vacas, pero no la veo más. Esa, no las estresaríamos más o generaríamos sacarla de su momento de comer. Lo que hace referencia, Roberto, es a la pregunta anterior que decía de la diferencia de ordeñar 3 a 2 veces. Si ordeñar 3 veces le saca más momento para comer. Las vacas dan más leche, efectivamente, no hay ninguna duda, está muy, muy documentado, son muy probados, mucha gente que lo hace, muy probado a nivel empírico incluso. Cuando miramos, dudo en la respuesta en este sentido, a veces cuando miramos la agenda de las vacas, de esas vacas que le pusimos podómetros y vemos cómo son los eventos de descanso a lo largo del día, y sobre todo cuando se ordeñan 3 veces vacas que están en pastoreo, que además de ir a la sala de ordeño 3 veces, tienen que ir a comer, quizás 2 pastoreos, tienen que ir a comer. Tenemos un conjunto de datos muy fuerte, muy bueno que estamos analizando. En principio, a partir de las 21 horas, la cantidad de periodos de periodos de descanso se incrementa mucho y los periodos duran más tiempo. Periodos que durante el día quizás no duran más de 20 minutos, la mayoría de las vacas a partir de las 20, 30 horas
para decir un número aproximado, empiezan a desarrollar periodos de echada más largos de aproximadamente 1 hora y media. Estamos estudiándolo, hay mucho dato y la dificultad, o lo que estamos mirando es cuando un periodo se corta a la hora y media es porque la misma vaca se paró y se acostó, digamos, se dio vuelta en la cama, y por lo tanto el podómetro cambió de posición y marca que se terminó un periodo y comienza otro. Bueno, en ese trabajo estamos un poquito mirándolo con atención para comprenderlo un poquito más. Pero bueno, la información la bibliográfica dice que, por ejemplo, de los robots, donde las vacas van voluntariamente a ordeñarse, también dicen cosas parecidas, que a las 2 de la mañana o a las 3 de la mañana, cuando nosotros muchas veces ordeñamos la vaca por una cuestión comercial o de logística, porque viene el camión a buscar la leche, las vacas, si uno les diéramos elegir, no van al robot. Van más tarde que eso. Pero bueno, es un lindo tema para ver. Bueno, ¿a qué temperatura de estrés por frío? Las vacas obviamente se adaptan mejor, o sea, tienen una temperatura confort entre los 5 y los 20 grados, 22 grados. Por debajo de 5 grados empiezan a poner en juego mecanismos para acomodarse a esa situación. Obviamente que por debajo, en zonas, no tenemos tanta experiencia porque no es nuestra zona, pero lo que está documentado es que en zonas donde nieva, las vacas deben ser estabuladas durante ese periodo para no sufrir estrés por frío, ¿sí? Así que por debajo de los 5 grados empiezan a ponerse en funcionamiento mecanismos para adaptarse a las temperaturas bajas. Bueno, Joaquín, no sé si, yo creo que en honor a la hora, ¿hay alguna pregunta más que nos ponemos a disposición para contestarla por escrito? Pero creo que... No, creo que estuvo muy completa la charla, Andrés, Roberto. Primero, agradecerles a los dos por el tiempo de esta modalidad bastante nueva, que ahora se hizo costumbre con el tema de la pandemia, el tema de una forma nueva de comunicar, ¿no? Y bueno, agradecerles a todos por el tiempo. Se hizo un poquito más larga de lo previsto, pero bueno, muchísimas gracias. Esta auditoría está a disposición de todo el que la quiera hacer, todos los establecimientos. La idea de esto es poder tener una herramienta más de ayuda para los asesores y para los productores en general, para tener mediciones objetivas y tener un relevamiento general de lo que ocurre en el tambo, que por ahí son cosas que muchas veces son muy sencillas de evaluar, como una sala de espera de un tambo, que tienen influencia bastante importante en la producción, ¿no? En la producción, en el bienestar, en el confort de las vacas. Así que bueno, cualquier tipo de duda, ahí está mi email, el email de Andrés, de Roberto, o se pueden contactar con cualquier distribuidor de la empresa, de Cemex, por cualquier duda que tengan, y por si alguno está interesado en hacerla, ¿no? La auditoría. Desde ya, muchas gracias, y bueno, espero que todo el mundo se esté cuidando y poder llevar adelante esta pandemia que es un poco tediosa. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Joaquín. Saludos.